Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Foro 506, Ruta a Casa Presidencial Costa Rica Elige 2022. Esta noche tengo el agrado de compartir esta conversación con el abogado Federico Malavasi Calvo, político costarricense, empresario, algo que me agrada mucho y que rescaté hace poco, músico, una persona amante del arte también, exdiputado de la República, vicepresidente de la Asamblea Legislativa en el periodo constitucional en el que le correspondió ser diputado, y quien además tiene el enorme mérito que destruyó un paquete fiscal cuando hace ya algunos años nos querían condenar a la cruz que justamente este gobierno nos puso sobre el hombro. Don Federico Malavasi Calvo, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, don Luis Fernando, es un placer estar con ustedes. Los saludo a usted, a su compañero que está en los controles y al público de esta producción, ¿verdad? Un gran abrazo a la distancia a todos. Muchísimas gracias. Don Federico, ciertamente estas últimas semanas han dado una enorme cantidad de material para discutir, para analizar y para hacer una radiografía que lamentablemente nos podría decir que tenemos una enfermedad muy seria que atacar. Sin embargo, nos hemos comprometido en este bloque, en este nuevo segmento, digamos, a tratar de ahondar, entrar en aquellos temas que el costarricense considera medular. Entonces, hemos elegido 6 bloques de temáticas muy diversas. Algunas van a hacer referencia de forma inequívoca a las situaciones que tenemos más vivas en este momento, en carne viva en el país. Sin embargo, pues nada, ahora corresponde un liderazgo serio, un liderazgo responsable, y la moneda está en el aire, don Federico, y perfectamente usted podría ser uno de los 2 llamados a la segunda ronda, o por qué no, pasar directamente en primera ronda electoral, pero por supuesto todo esto depende de cómo se pueda comunicar con las personas y sobre todo con sus preocupaciones. Don Federico, vamos a ingresar al primer bloque de este programa Costa Rica Elige 2022 del Foro 506. Hablemos de seguridad. La seguridad ciudadana, don Federico, ataca profundamente al país en diversos aspectos. Por una parte tenemos la delincuencia común que castiga a las personas de más escasos recursos que no pueden adquirir un condominio, las personas que no tienen su vehículo propio y tienen que subirse a un bus y ser asaltadas en el bus, aquellos negocios pequeñitos que están expuestos al AMPA, que pueden llegar 2 tipos en motocicleta y asaltarlos. Tenemos un argumento del sistema jurídico y es que las cárceles están saturadas. Su compañero de fórmula, Otto Guevara, acuñó en algún momento una frase que era muy potente, y él decía que a estos delincuentes había que sacarlos de circulación para darle un respiro a la población. Ahora, además de la delincuencia común, tenemos el narcotráfico y una guerra entre bandas. Esto genera un espacio fértil para la extorsión, la prostitución, la trata de blancas, las esclavas sexuales, el secuestro, los peajes en algunos barrios. Entonces, la primera pregunta, don Federico, es ¿qué hacer? ¿Qué propone usted para atacar la inseguridad ciudadana? Muchas gracias. Lo primero que debo expresar es que la seguridad ciudadana es una de las razones por las cuales vivimos en sociedad y hemos convenido en hacer un Estado. Entonces es uno de los principios fundamentales de la existencia del Estado o de la autoridad o del sistema jurídico. O sea, existe esta construcción que llamamos Estado o gobierno, en el entender de algunos, precisamente para garantizarnos la seguridad, para que nuestros derechos fundamentales estén garantizados. En la situación actual de cosas, no se está garantizando. El Estado se metió a hacer muchas otras cosas y no está garantizando la seguridad, ni de la vida, ni de la propiedad, ni de los bienes fundamentales. Y ciertamente hay sectores de nuestra sociedad que viven una angustia permanente. O sea, cuando ya se suben a los autobuses para asaltar a la gente que viaja, cuando ciertamente, como usted lo ha descrito, hay barrios en los cuales cobran peaje por pasar
a los que entregan cosas, a los que hacen vueltas, a los taxistas, ya se perdió cualquier compostura, ¿verdad? El estado de cosas en las calles de nuestro país es un desastre. Y no solo los que viajan en autobús, los que viajan en automóvil también están bajo el susto del secuestro express, ¿verdad? O del paseo millonario, están bajo el susto de que los balen por quitarle sus carros y algunas otras cosas. El diagnóstico es terrible porque el Estado costarricense se distrajo metiéndose en cientos de cosas más y abandonó una de las funciones principales. El planteamiento nuestro es que el Estado debe volver a tomar las funciones que le han sido encomendadas y debe dejar las otras. Las otras son una invasión a la sociedad. En el plano directo, hemos de decir que algunos de los flagelos del narcotráfico se juntan con la delincuencia común. Y esto tiene varias connotaciones, varias causas y diversas maneras de combatirlo. El narcotráfico es una organización poderosa transnacional, ¿verdad? Que está en guerra con algunos gobiernos mucho más poderosos que el nuestro y que nos obliga a pensar en una creatividad distinta, porque somos territorio, se supone que incluso en el cual se juntan los carteles mexicanos y el colombiano, y eso es una guerra muy poderosa. Esto ha llevado a la calle nuestra al sicariato, ha llevado a un desprecio total por la vida humana, ha llevado a guerras de bandas, ha llevado además a una desmoralización por el tema de los narcodólares y por algunas otras cosas. Se dice que incluso hasta el combustible que subsidiamos a los pescadores podría estar siendo utilizado en cosas diversas. En el ámbito territorial, nuestras costas, que son o deberían ser un motivo de gran riqueza, han sido más bien un motivo de exposición. Entonces, si nosotros retomamos el patrullaje conjunto con los Estados Unidos, esto podría servir para varias cosas: administrar mejor nuestras costas, el recurso pesquero, el mar patrimonial y además la seguridad en las costas. Me parece que en este sentido tenemos que recurrir a la organización internacional, a la Interpol, porque nosotros no tenemos ni siquiera un adecuado servicio de guardacostas para proteger estas cosas. Ese es un tema que está claro allí. El otro tema, y por el otro lado, es que ciertamente la pobreza comienza a ser caldo de cultivo de la criminalidad, ¿verdad? La pobreza y hace que la gente tenga que comer, tenga que buscar, lleva a estas otras cosas de índole, digamos, de trata de esclavas y todo lo que esto implica, ¿verdad? Por otro lado, y hay una degradación total de si la gente no encuentra cómo ganarse la vida adecuadamente, pues empieza a ver a quién le quita las cosas, ¿verdad? Estos son como dos tenazas que se juntan en el fondo de nuestra existencia, ¿verdad? Creándonos un estado muy complicado. En lo inmediato, además tenemos otro problema de que la gente ha tenido que recurrir a seguridad privada y la administración pública viene maltratando a las compañías de seguridad privada, negándole los permisos o cuando las contrata incluso retrasándole los pagos y ha sacado algunas de la circulación, exigiéndoles ahora una consultoría que prácticamente parece una forma de corrupción de algunas personas que están dentro del Ministerio de Seguridad, e incluso elaborando la teoría de que los agentes de seguridad no deberían usar armas, ¿verdad? Entonces nos está exponiendo nuevamente. Básicamente, si la sociedad ha tenido que recurrir a estas otras formas de seguridad, deberían facilitarse muchísimo, ¿verdad? Pero hay un tema muy complicado allí en la administración pública y sobre todo en estos gobiernos PAC. Hay alguna gente que más bien está con la teoría del desarme y eso nos complica la búsqueda de la seguridad. Don Federico, disculpe, y vamos a ver, tenemos una problemática muy seria porque muchas veces cuando se le pregunta a un político
que cuál es la solución, y los devuelve a la educación. Entonces uno diría, bueno, en parte tiene sentido, nos volvemos a la educación cuando el niño es pequeñito, se supone que se le da buena educación, que se le dan valores y no vas a tener un delincuente al futuro. Pero ¿qué hacer con los delincuentes que en este momento son reincidentes, que han hecho del crimen una profesión y una profesión, como bien usted lo dice, casi a niveles de doctorado, ¿verdad? Con sicariato, en donde realmente yo no he visto en ningún momento que se diga, se tomó a los sicarios de X, nunca son atrapados. Estas personas quedan en total impunidad. Entonces, comparte usted la tesis de su compañero don Otto Guevara de que hay que sacar a esta gente de circulación y en caso de sacarlos de circulación, mandarlos a hacer qué o enviarlos a dónde si se supone que están saturadas las prisiones. Bueno, aquí usted está tocando dos aspectos fundamentales. Uno correspondía inmediatamente a parte del diagnóstico y enfrentamiento de una posible solución, y el otro es un tema de fondo, o sea, con la educación adecuada nosotros podríamos resolver algunos de los problemas. La educación sirve para varias cosas, para la formación de valores y principios, ¿verdad? Y también para suplir herramientas para que la gente pueda ganarse la vida y construir un futuro mejor, e incluso para que en las elecciones vote mejor, ¿verdad? Una sociedad mejor educada, la teoría es que va a elegir mejor, ¿verdad? Y no va a elegir champainas. En el plano inmediato, yo le debo recordar con todos que la pena en el derecho penal tiene eh, varias, digamos, justificaciones, ¿verdad? Una es básicamente la ejemplarización, o sea, que la sociedad eh, perciba y entienda que quien la hace la paga. Y la otra, que es muy importante, es el apartamiento de la sociedad, de las personas que tienen unas conductas antisociales. Claro. Luego, pues se habla de la rehabilitación y de las transformaciones de las personas, y hay otros fines importantes que no se están cumpliendo, ¿verdad? Si en los penales nuestros tenemos prácticamente call centers que se dedican a estafar a la gente, pues lo que estamos viendo es que el sistema se corrompió. Y si el Estado es incapaz de construir algunas cárceles y ha decidido poner a la gente tobillera que no funciona para nada y la gente vuelve a saltar, ya la gente, incluso algún presidente dijo que eran golondrinas y que las golondrinas no hacían verano, y ya la gente dice, hey, me atacaron las golondrinas, que sí andan haciendo verano. En las dos estaciones. Sí, entonces, Dave, aquí hay una combinación de cosas que hay que hacer muy bien, don Fernando. A ver, está el sistema penal, está el sistema judicial, está el proceso penal, está el sistema penitenciario, está la administración de la pena, y aquí esto es un desastre. El año carcelario es más pequeño que el año escolar, que ya es mucho decir. O sea, en el año escolar no se cumplen los 200 días efectivos, por lo menos en el sistema público. Bueno, el año carcelario es menor. O sea, si el legislador establece una pena de cierto término, dándole al juez la posibilidad de la modulación, es increíble que las autoridades administrativas se pasan por el celín el tema de la pena y ya deciden que lo que sea es en años carcelarios que son más pequeños que el año que modula el juez. Entonces se supone que un juez va a modular una pena equivalente al tamaño del daño, a la fuerza de la culpabilidad, a las circunstancias concomitantes que han aparecido en el hecho, ¿verdad? O sea, agravantes o atenuantes, y la administración, ¿verdad? No el juez de la administración de la pena, sino la administración pública, de lo que hace es hacer el año más pequeñito para tirarlos a la calle. Por supuesto que en tan mala administración que permite los call centers, que se ha demostrado en algunos casos que incluso son copartícipes de la introducción de teléfonos y otros adminículos en las cárceles que son inaceptables, usted no va a esperar una buena administración de la pena, ¿verdad? Entonces, el que conoce las cárceles nuestras verá el hacinamiento y que más bien son escuelas de crímenes y que se prestan a otras cosas que no son la debida cárcel. Para terminar de fregarnos, la sala constitucional a veces exige tal estado de cosas en las cárceles que tampoco hay una posibilidad de redimir a través del trabajo o de buscar una reinserción adecuada, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tenemos que mover todas estas cosas a la vez. No es tan fácil desde la unificación y coordinación de policías,
porque se nos están corrompiendo también, ¿verdad? Hasta la unificación y coordinación de la doctrina penal, porque incluso se ha detectado que hay jueces abolicionistas, o sea, jueces penales que no creen en la justicia penal. ¿Qué están haciendo allí? Echando a perder todo, ¿verdad? Echando a perder todo porque la base del proceso penal y del derecho penal consiste en entender que hay culpabilidad, o sea, la parte de la culpabilidad, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, y que la culpabilidad es un reproche que se hace porque la persona es dueña de sus actos. O sea, quien se condena es porque se le encuentra responsable de lo que ha hecho. Entonces, no son pobreciticos, ¿verdad? Son personas que han tomado la decisión de delinquir y hay que tratarlos como tales. El país nuestro no cuenta con una pena de muerte, lo cual a mí me parece muy bien que no se cuente con una condena de muerte, pero tiene que modular adecuadamente la existencia de estas personas en cárcel, ¿verdad? Entender que no están ahí ni para que los violen, los asalten ni los maten, ¿verdad? Ni para que haya vejaciones a los derechos humanos, pero que el apartamiento y la pena tiene que ser de tal calidad que la persona en la que ha cometido un crimen, que sea ejemplarizante y que si hay posibilidad de recuperarlo para su reinserción a la sociedad, se haga adecuadamente, ¿verdad? Se han trascendido incluso imágenes de donde están en estos centros de estafa, ¿verdad? Todos llamando, tienen unas escuelas de crimen, ¿verdad? En la cual aprenden en sus libritos a hacer guiones para estafar a la gente, a ver cómo le meten en el cuento. Pareciera de que son más hábiles que cualquier otra, ponen una atención, cómo buscan un guión, un argumento, la actitud que tienen que tener para montarse a la persona encima. Incluso logran convencer a las personas en algunos casos que les pasen manejo remoto de sus computadoras para tener acceso a las claves y las cosas, ¿verdad? Y lo hacen de una manera que son peor que estafadores profesionales. Eso es lo que están haciendo en las cárceles, eso es lo que están aprendiendo en las cárceles. Y, por supuesto, Dave, es un tema de invertir adecuadamente en eso, el dinero está, pero Dave, lo que muestra la administración es que ponemos ministros de justicia que no creen en eso, presidentes que no creen en eso, y está fallando entonces la parte represiva y la parte preventiva. Eso no es difícil de establecer, hay ejemplos en la ciudad de Nueva York. En algún momento hubo un alcalde que dijo que el ciudadano neoyorquino no necesitaba que juzgaran bien a quien cometía crímenes, sino que no se cometieran los crímenes. O sea, la prevención es un tema fundamental. Y en algún momento escuchamos a algunas autoridades decir que había que dejar que las bandas de sicariatos, de narcotráfico, mejor se mataran primero entre ellos. O sea, pero ¿en qué mente, verdad? ¿En qué mente? O sea, eso es una pérdida total de la soberanía y el problema hay que acometerlo, y hay que acometerlo con inteligencia y anticipación. Pero también, mientras no haya una reactivación económica adecuada, estamos en el caldo de cultivo ideal para que el narcotráfico entre y para que la criminalidad común entre. Acá tuvimos bueno, hemos tenido invitados, expertos en el tema de la seguridad, y bueno, una de las conclusiones a las que se llegaba es que independientemente de que tengas una policía muy efectiva, el sistema judicial es parte del problema que toma todo el esfuerzo de la policía y bajo cualquier excusa garantista, como bien usted lo dice, libera a los delincuentes. Entonces, esto nos lleva al bloque 2. Don Federico, hablemos de una reforma al sistema judicial. Tenemos una red de cuido que camina o transita entre fiscales, magistrados de las diversas salas, jueces, y todos se amparan en una supuesta independencia judicial, y entonces además buscan la sala constitucional bajo la hermenéutica o la interpretación conveniente de las leyes para ellos poder seguir en su círculo, en su mundo muy cerrado, y le dan la espalda al ciudadano. Yo sé que desde el Poder Ejecutivo resulta algo complicado modificar propiamente el sistema judicial, pero lo cierto es que un buen liderazgo en conjunto con una muy buena Asamblea Legislativa, ambos podrían inclusive ponerse de acuerdo con el Poder Judicial y hacer algunas reformas de tal manera que se le devuelva la tranquilidad, la confianza y la paz a nuestro país. Nosotros vivimos con una paz prestada por la abolición del ejército, pero don Federico, usted podría estar de acuerdo conmigo que hoy en día hay una guerra campal en las calles
y si vemos el número de bajas que tenemos todos los meses por estas bandas que se matan entre ellos, pero adicionalmente estas bandas que también atacan a la ciudadanía, nosotros estamos muy lejanos de vivir en un país pacífico. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Unión Liberal? ¿Cuál es la propuesta de Federico Malavasi para crear una reforma en el sistema judicial, siendo usted abogado y sabiendo todos estos problemas, esos hierros que se tienen en esta organización? ¿Cómo cambiamos el sistema judicial para evitar la impunidad? Gracias, don Luis Fernando. Si continúo con la idea de la reforma al Estado que queremos, nosotros queremos y proponemos que el Estado abandone nuevamente las cosas que no tiene que hacer y se concentre entre las que tiene que hacer. Ya hablamos de seguridad. La otra, segunda función básica, y para algunos incluso primero la seguridad o a la parte de la seguridad, es precisamente la garantía de orden, justicia y derecho. O sea, la idea es que en un Estado de derecho nos movemos por el derecho y que el derecho impere. Y entonces, tal como usted lo ha señalado, en Costa Rica no está imperando el derecho. O sea, es un derecho que está pintado en la pared, pero que no está funcionando. Se dice que si llegan a juicio los de Cochinilla va a ser dentro de 15 años o 10 años. Eso es un desastre jurídico. Entonces, en este desastre jurídico, algunos órganos dicen, bueno, la pena va a ser hacerles un allanamiento de morada, ponerlos en prisión preventiva y que la gente los vea. O sea, como acaban de pintar algunos alcaldes de algunos partidos. Pero eso es un descrédito. Eso es un descrédito. No podemos seguir con sentencias estrafalarias, ¿verdad? La sentencia del Banco Anglo era de 5,000 páginas. O sea, ¿cuál abogado en su juicio va a poder hacer un juicio de casación de 5,000 páginas? O sea, no le da el tiempo para estudiarlas ni leerlas. Se dice que algunos de nuestros jueces son campeones del copy-paste, ¿verdad? Y que entonces pasan considerando de uno a otro, entonces tenemos un alargamiento de sentencias. Ha habido en el proceso civil un gran esfuerzo con la nueva codificación, ¿verdad? Que incluso da la buena pista de que es un código muy corto, ¿verdad? Dicen algunos autores que ha sido hecho por gente inteligente para que lo use gente inteligente, pero paralelamente en el derecho procesal de familia, el proceso de familia era el mismo proceso civil, emitieron otra codificación procesal que es, siendo la materia de familia más pequeña que se trataría en civil, es el código como 3 veces más grande. Solo en la parte del derecho internacional, de la competencia internacional, es algo sumamente exagerado. Entonces, me parece que tenemos que dar un golpe de timón fuerte desde los 3 poderes, ¿verdad? Para acelerar los trámites, para evitar que los jueces se escondan en el copy-paste, para facilitar los juicios inmediatos. La esencia de una sentencia judicial es un silogismo lógico, ¿verdad? Las 3 partes del silogismo lógico, ¿verdad? Y la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. No tienen que ser miles de páginas, ni tienen que estar miles de horas oyendo testimonios que no son conducentes, ¿verdad? Y hay una obligación, hay un oficio de juez que le obliga a ser más eficiente, a organizar mejor su tiempo, y tiene que haber una certeza también, y esto es muy importante, en la doctrina. O sea, el fiscal tiene que tener una certeza de qué es lo que va a ser válido y no ser válido. Hace poco, en relación con las escuchas judiciales del caso Cochinilla, se abrió un debate nacional a ver si las escuchas eran legales o no eran legales, y a mí me impresionó. Tuve que echarme mi naipe en el asunto, porque estaba oyendo a algunos abogados, incluyendo algunos muy connotados, salir al aire a decir que todo era nulo, que era un desastre, que había una connivencia allí para anular todo. Y no, las escuchas estaban bien autorizadas por juez, pero algunos abogados no quieren leer las cosas bien y les gusta hacer entuertos, y a veces hay jueces que se prestan a esto mismo, y entonces, en la inseguridad de que en un juzgado le puedan anular las escuchas y en el otro no, yo entendería que la labor de los fiscales es muy complicada. Entonces, el esfuerzo de unificar jurisprudencia, recursos y habilidades para saber con certeza qué va para juicio, qué no va para juicio, cuál prueba es admisible, cuál no, y cómo va a terminar un juicio, debería ser algo más claro para todos, asertivo, y no una apuesta al aire. O sea, en este momento, la mitad de la gente en Costa Rica que se preocupa de los procesos no tiene idea
si los imputados de Cochinilla van a ser condenados o no. No tiene idea si los alcaldes van a ser condenados o no. No tiene idea si los del caso Azteca van a ser condenados o no. En el caso de Alcatel, ¿verdad? Habiendo en determinadas personas circunstancias clarísimas de culpabilidad, se llegó a una anulación total de pruebas y pareciera que el que menos culpa tenía fue el que salió más condenado, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, esto es un descrédito, aquí tiene que haber una técnica jurídica adecuada y no podemos escudarnos en la independencia del juez para tener esa incerteza jurídica. No puede ser que los juicios duren para llegar 10 años sin saber luego cuánto van a durar. O sea, eso es una culpabilidad y los magistrados no pueden hacerse los tontos. Aquí también hay una responsabilidad compartida de los diputados. Los diputados son los que eligen a los magistrados. A la hora de elegir magistrados se ha buscado un parámetro allí especial, cuántos doctorados, cuántas clases, cuántos libritos, cuántas becas. Y no. El requisito es más simple. Basta con que sean abogados de la República y tengan cierto tiempo de trabajo o en la calle o en los tribunales. Si seguimos eligiendo magistrados del mismo Poder Judicial, vamos a estar reproduciendo el esquema que no nos está sirviendo. Entonces hay que llevar sangre fresca, gente con responsabilidad, con posturas distintas. Esto es fundamental porque para algunos el Estado de Derecho es que viene la ley, para otros es el gobierno, los jueces, y para algunos incluso al identificar el Estado con el derecho significa hacer incluso a un lado las personas, que sea directamente la norma jurídica la que esté manejando un país. Y ese es el éxito de la República o Estado de Derecho. Y en el momento en que eso se deteriora, se nos cayó todo. Es un Estado fallido. O sea, el Estado de la justicia, el Estado de la inseguridad que tenemos en este momento es un Estado fallido. Tal vez la gente se queja del mal estado de la infraestructura, que es la tercera pata de este banco, por decirlo así. Pero es que la infraestructura la vemos. Pero si ustedes cosas como vemos, el daño en el sistema de salud, el daño en la educación, el daño en el sistema jurídico que implica el judicial, que implica el penal, que implica además esta inseguridad, que a veces la oímos, pero no, cuando vemos las listas de muertos y daños es mucho más grande, implica que el Estado está fallido. Era para eso que vivimos en un Estado, que nuestros derechos se aseguren, para que el Estado no los quite con un montón de medidas, no para que el Estado nos cobre por las golondrinas y las tire a la calle, no para que los jueces se hagan famosos allí en casos en que pasan absolviendo a todo el mundo, y no para que haya una policía que no funciona. Y estas son las tres cosas que esperamos del Estado, ¿verdad? Buena infraestructura que no se da, buena seguridad, orden y derecho que no se da a través de la justicia, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué existe el Estado? Y le agrego educación y salud, que también están... Sí, pero la educación y salud podemos buscarlos precisamente bajo otros esquemas, ¿verdad? Estos son parte de nuestro estado, entre comillas, de bienestar, y que tal como los está administrando son un gran gasto y un pésimo resultado. Así es. Lamentablemente se dice que solamente el 2%, 2 de cada 100 casos de cualquier tipo de delitos, de todo lo que pase por los estrados penales, solamente 2% llega a ser juzgado, lo cual implica una impunidad del 8%. Sí, bueno, ahora, incluso, perdón, Fernando, en algún momento algunos fiscales crearon la idea de que había delitos de bagatela y no los iban a juzgar, ¿verdad? Y hay que pensar en todos los casos en que la gente no denuncia porque es inútil, se le metieron a la casa, les quebraron cosas y nadie sabe quiénes fueron, ¿verdad? Hay que crear toda una disciplina en el Estado. El Estado tiene que anticiparse. O sea, todo lo que nosotros logremos en prevención es más barato que lo que se logra luego juzgando. Pero si logramos muchísimo en prevención, ¿verdad? Los crímenes que no se van a hacer porque la policía lo previene o porque a través de acciones inteligentes lo vamos a prevenir, ¿verdad? Si yo suelto a un maleante, ¿verdad? Contante y sonante, con tobillera a la calle, estoy haciendo todo lo contrario a prevenir, ¿verdad? Si no administro bien las cárceles y desde ahí hay call centers que están estafando a la gente, estoy haciendo todo lo contrario a prevenir. Todo lo que yo haga para prevenir me evita juicios, me sale más barato. Y luego, a través de los tribunales de flagrancia, hemos logrado alguna justicia más pronta, en algunos casos muy rápidos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto de eso podríamos nosotros
digamos, administrar. En algunas de las cosas del sistema penal judicial más famoso, que es el de los Estados Unidos, porque es el que más se ha llevado a las películas, a los documentales, a la prensa, a series y todas las cosas, pues pareciera que ciertamente el castigo es sensible para las personas, ¿verdad? La gente siente que si lo condenan, ha recibido un castigo, una descalificación, la familia sale golpeada. Pareciera que en Costa Rica y en algunos medios latinoamericanos el castigo no es significativo, o sea, sigo robando desde la cárcel, ahorita me sueltan, me dan la condicional, estoy ahí haciendo lo que me da la gana, puedo estafar desde la cárcel, puedo seguir organizando crímenes, puedo seguir organizando o teniendo organizaciones criminales. Eso es peor que la impunidad. O sea, el sistema no es eficiente. El sistema, al no ser eficiente, manda muy malas señales, ¿verdad? Y aunque yo soy un enamorado de la libertad y me gustan las garantías judiciales y me gusta mucho el respeto a los derechos humanos, pues me parece que también desde el otro lado tiene que haber certezas jurídicas. La incerteza jurídica significa que el Estado de Derecho no funciona, es fallido. Es fallido. Don Federico, vamos a pasar al bloque 3. Este bloque 3, yo creo que particularmente en este momento está castigando a la sociedad costarricense, porque me da la impresión de que la sociedad costarricense se despertó de un sueño y cayó en una pesadilla. Y es que poco a poco nos hemos venido dando cuenta que el sistema que tanto amábamos, el sistema democrático, da la impresión que está tomado por unas mafias, unos grupos clientelares. Y estos grupos clientelares son quienes financian las campañas políticas. Son esos grupos que hacen todo lo posible desde su capacidad de dinero y su músculo en el pulso político para proteger sus intereses. Entonces, tenemos en estos grupos clientelares a los empresarios con beneficios, a algunos grupos sindicales que no permiten que se cambie absolutamente nada de los privilegios. Tenemos también a unos grupos que parasitan de las ayudas sociales y de los programas sociales. Tenemos a grupos industriales protegidos por el gobierno y también autobuseros que se organizan y si quisieran podrían paralizar el país. Estamos viviendo una especie de hood robbing, un sistema de Estado que le roba al pobre para enriquecer más al rico. ¿Cómo acabar con estos grupos de privilegios, don Federico? Bueno, aquí el diagnóstico que usted ha hecho es muy certero, muy preciso. Me impresiona, ¿verdad? Cómo coincido, porque aunque tengo tentación de agregarle unas cositas más, por ejemplo, el ICE, ¿verdad? El ICE en este momento que es un grupo grande, el ICE puede desconectar al país si le da la gana, ¿verdad? Recope podría dejar el país paralizado. Ya han amenazado con algunas cosas. Recuerde que se pescó a un sindicalista de Recope haciendo un daño en algún momento que era muy considerable. Esto significa que hay un grupo de costarricenses montado sobre otro grupo de costarricenses, pero muy montado, ¿verdad? O sea, esta imagen que pongo yo del Estado como un pulpo encima de la sociedad, pues por supuesto, dentro del pulpo hay una serie de este clientelismo político, ¿verdad? Es el voto más racional, ellos saben por lo que están votando. Por ejemplo, ahora en este momento están aprobando un impuesto sobre las casas de alto valor, que ya sí había sido aprobado, que prácticamente duplica la tributación. Y el mensaje es que quiera sacarle la plata a los otros, ¿verdad? Y claro que hay grupos de clientes que dicen, eso es, yo quiero que le quite al otro para que me lo dé a mí. Pero hace pocos días rechazaron ponerle impuesto a la renta al llamado salario escolar de la administración pública, que es un suplemento al salario, ¿verdad? Y entonces entra como un suplemento al salario, pero está exento de renta. Ve usted que, en contrario, a los otros grupos les pone, se perdió la generalidad en la administración del tributo y básicamente es una guerra en que unos se están comiendo a otros, correcto, aprovechando que están montados en el Estado. Como si estuviéramos en el feudalismo, exactamente igual como si estuviéramos en el feudalismo. Aquí yo he hecho una llamada a la rebelión, o sea, directamente a los costarricenses. O sea, vamos a seguir de tontos, dejando que se nos monten todos encima y que nos coman de esta manera. Vea usted que la gente joven
que para comprar una casa tiene que endeudarse y que tiene que hacer un gran esfuerzo, le tiene que pagar el préstamo. Al pedir el préstamo, básicamente le valoran su casa. Si entra entre las de alto valor, está jodido porque va a tener que pagar el impuesto municipal de bienes inmuebles, va a tener que pagar el impuesto a las casas de alto valor y se lo están duplicando y está pagando el préstamo, entonces ni siquiera es un impuesto a la riqueza, pero para Don tener esa Federico, plata y tuvo que pagar renta y todo. si me permite, le voy a agregar algo. Esa persona, esa parejita o ese profesional que se embarcó en un préstamo a 30 años va a pagar hoy un impuesto, o yo le llamo el marchamo a las casas, porque viene como otro marchamo a los carros, para expropiar el aguinaldo o lo que quedó de él. Pero no solo eso, va a pagar impuestos por una casa que va a ser de él hasta dentro de 30 años. Exactamente, exactamente, pero además la plata con que paga ya fue rentada. Para pagar la casa pagó impuesto de construcción, para pagar la casa pagó IVA, para pagar la casa pagó un montón de cosas y ahora sobre eso le siguen cobrando y le cobran entonces el impuesto de bienes inmuebles y le cobran el impuesto a casas de alto valor. O sea, esa parejita no la va a ver y pagando gastos condominiales para ver si tiene un poquito de seguridad. O sea, están muy estrechos, pero eso es simplemente una ejemplificación. La propuesta mía es rebelémonos contra eso y vamos a tener la oportunidad de que no tenemos que ir a tomar la Bastilla como los franceses, ni vamos a tener que ir a enfrentarnos al ejército inglés como hicieron los americanos, ni tener que enfrentarnos al ejército español como hicieron algunas otras naciones latinoamericanas, sino que ahora el 6 de febrero tenemos el voto y como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, el voto es la llave. O sea, tenemos la oportunidad de librarnos de todas estas expoliaciones, de todos estos ultrajes que nos están haciendo. Nos vieron la cara de tontos y nos vienen sacando poquito a poco, y hemos dejado poco a poco que nos tengan con la espada en el pescuezo. Pero ya esto es absolutamente inaceptable. O sea, ¿cuánto más? Por eso yo llamo a no hacer la procrastinación, que es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, o que tiene también desde su etimología griega la significación de que si usted conoce lo bueno y no lo toma, está jodido, ¿verdad? Y en ese sentido, yo llamo una rebelión institucional, o sea, no nos dejemos más. Costa Rica puede tomar el buen camino y está tomado por una serie de personas que nos están complicando. Vea, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que es el salvamento del ICE, porque el ICE no puede pagar sus préstamos a pesar de tener las tarifas de electricidad más altas de la zona, que nos hacen poco competitivos. Y entonces la deuda que es soberana, porque se endeudaron en nombre de todos nosotros, hay que pasarla a la Asamblea Legislativa para que la pague el Estado costarricense. Eso es un grupo viviendo de otro, descarnadamente, ¿verdad? Y entonces los políticos salen a decir, no, no, pero yo le voy a dar a usted su casita si le metemos un impuesto a las casas de alto valor. Por Dios, pero esto es complicarse y prácticamente robarle a la gente. Y el político está entonces jugando de árbitro, quitándole a unos para darle al otro, ¿verdad? Y el que parte y reparte se deja la mejor parte. Estos alcaldes que han pescado robando son ejemplo de esas cosas, ¿verdad? Y luego se ponen de acuerdo con unos que son empresarios, no emprendedores, ¿verdad? Para repartirse la plata. Esto les ayudaron en la campaña, ¿verdad? Y por eso cuesta tanto decir, no nos saquen sus sucias manos de todo esto. Pero yo no sé qué más falta para que la gente entienda. Don Federico, ¿y qué poder tiene un presidente? ¿Es el instrumento, la herramienta, el arma del decreto para desconectar a estos grupos? Porque se mencionaron algunos, pero tenemos también a los grupos de industriales que le encarecen el precio a la población de los alimentos, por ejemplo, quedándose con una muy buena tajada a ellos. Pero lo cierto es que esto ha surgido en una buena parte a través de decretos. ¿Puede un presidente volarse de alguna manera a estos grupos, desconectarle esos tentáculos a la sociedad? Vea, el presidente de la República se pasa aquí el tiempo jugando de gobierno, cuando no es más que un órgano del gobierno, metiéndose con la Asamblea Legislativa en lo que no se tiene que meter y no hace lo que tiene que hacer. El presidente de la República es el coordinador de toda la administración central y de la descentralizada. Aunque no es el jerarca de la descentralizada, pone buena parte de los presidentes ejecutivos, bueno, a todos los presidentes ejecutivos pone, y con el 4-3 pone juntas directivas, y las juntas directivas tienen que aprobar directrices.
y hay cosas inmediatas que uno podría hacer. Por ejemplo, el decreto para extender el tiempo que hay que traer el cemento a Costa Rica. De esta manera me libro de un cartel del cemento. Eso le costó sangre a Otto Guevara, haber sugerido esto. Le costó sangre, pero eso es un cartel que básicamente encarece toda la construcción en Costa Rica, la pública y la privada, de una manera grave, ¿verdad? Esto se arregla por un decreto. En este momento no hemos entrado a la Internet 5G porque el presidente de la República no tiene el valor, la entereza o la honestidad para lograr que las frecuencias que está acaparando ilegítimamente el ICE pasen al sistema de Sutel y de MISID para que pueda licitarse la Internet 5G. Eso, de acuerdo con algún periódico, nos podría dar de entrada 1.100 millones de dólares. Con eso usted no tiene que andar persiguiendo con impuestos a todo el mundo, hace minería del aire. Entonces, el presidente de la República tiene una capacidad que la tiene que llevar a la administración pública, ¿verdad? Algunos han dicho que incluso es una presidencia imperial, aunque el sistema constitucional lo quería debilitado. Su posibilidad de rectoría y su posibilidad de instalar a los jerarcas en la administración descentralizada le permite muchas cosas. O sea, ¿cómo es posible que la gente no pueda asegurarse decentemente por el pago real de sus horas, por el pago real de su tiempo, sino que la caja invente unos salarios mínimos de cotización que impiden a la gente asegurarse, que impiden la formación de empresas, que impiden racionalizar las cuestiones y más bien se pone a perseguir a los dependientes y a los voluntarios? Si yo pongo el presidente ejecutivo de la caja, le digo, pasado mañana me tiene esos reglamentos ya arreglados, ¿verdad? Si es que el tema de la caja es pura voluntad política. Ah, no, pero el presidente de la caja ha pasado 4 años jugando de ponerse en la conferencia de prensa a la par del ministro de Salud con el tema de la pandemia, hasta lo estafaron con mascarillas, hasta se dejó estafar con un call center, hasta compró un edificio que no usa, hasta está ignorando toda la presa de cirugías, exámenes y consultas que está ahí pendiente, porque le gusta estar en el show. Bueno, si a mí el presidente de la caja me hace eso, en mi presidencia lo quito al día siguiente, si no me voy al edificio de la caja y lo saco a patadas, porque no puede ser que haya un presidente ejecutivo que se haga el gato bravo con los cometidos que tiene que hacer. Y ni le digo a los ministros que no eliminan la tramitología, ni le digo a ministros como lo que ha pasado en la educación, y ni le digo en el ICE. En el ICE es un pleito rarísimo que sí tienen ahí. Entre unas gerencias y otras cosas, no sueltan las cosas, nos encarecen todo, venden la energía más cara de Centroamérica. Es falso que podamos aspirar a una matriz eléctrica en energía en este momento, porque el ICE tiene un esquema financiero que no funciona, no deja funcionar los cogeneradores, no deja tener otras opciones de producción, no acepta la generación distribuida. Bueno, eso es parte del brete de un presidente de la República. ¿Para qué puso ahí a los presidentes ejecutivos? ¿Para qué tienen las posibilidades de coordinación? ¿Para qué pone gente en las juntas directivas si no las sabe coordinar y no las sabe hacer? Y ese poder imperial que tiene el presidente de la República sobre esta administración descentralizada, que también tiene que ser mucho más pequeña, mucho más corta, mucho más barata y tender a crecer, porque el Estado se ha metido en muchas cosas, pero por lo menos tener la capacidad de dirección, en lugar de estar yendo a la Asamblea Legislativa a que le aprueben o el transito o que le aprueben temas de más préstamos o un convenio que no supo negociar con el Fondo Monetario Internacional o paquetes y paquetes tributarios, porque nos embarcamos todos, ¿verdad? Aprobamos una serie de paquetes tributarios, de tributos, de complicaciones tributarias y el Estado no hizo su parte. Vea que la ley de empleo público ha sido un fiasco y ya no tiene dientes. Y vea que una de las medidas que iban a poner, que era poner el impuesto sobre la renta, sobre el salario escolar de los empleados públicos, no lo hicieron. O sea, se dejaron comer. Ese paquete tributario que usted dice que yo paré, traía esas cosas desde hace 20 años. Y ya sabíamos que es una estafa. El Estado pide más plata, se le da y no cumple su otra parte. Eso es una mentira. Y todos los que están ahí lo saben. Hay que parárseles en seco, decirles no más. Don Federico, y vamos a ver, un engaño de estos, donde se crea una ley con un destino específico y el dinero se toma para otra cosa, no representa una estafa de ley. Es decir, no se podría condenar a la institución, a los presidentes, a los diputados que hicieron esta ley o a los que está, a la misma Contraloría que no está
digamos, dándole el seguimiento, la continuidad para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. ¿Qué hacer con eso? A ver, por ejemplo, con el caso del marchamo, ¿verdad? Y de los impuestos a los combustibles, que hubo un ofrecimiento público de que eso se aprobaba para la infraestructura, ¿verdad? Para la infraestructura en carreteras, y que no lo han dedicado integralmente a eso, sino ya más bien en países cercanos, al principio lo usaron para pagar aguinaldos, maestros y otras cosas. Eso es una estafa, ciertamente es una estafa. Eso es un fraude. Pero como tenemos un sistema jurídico tan alambicado, ¿verdad? Y tan espejismo, entonces por otro lado nos imponen la caja única, nos imponen otras cosas, ¿verdad? Y la administración de Abel Pacheco, por ejemplo, no dedicó la plata a eso, la dedicó a otras cosas, eso es una estafa, ¿verdad? Y desde el principio eso se dedicó a otras cosas. Y entonces dicen, es que usted qué quiere, que no pague aguinaldos, que no pague maestros. Entonces uno le dice, ¿para qué se metió allí? Porque si no sabe presupuestar, si no sabe manejar el dinero, ¿para qué se mete allí? ¿Verdad? ¿Para qué se mete a esas cosas? Si no sabe controlar el gasto público, ¿para qué se mete a esas cosas? Y es que ahí sí hay que tener, de verdad, bien amarrado el carácter, ¿verdad? Porque si uno se mete allí a ser gerente, ¿verdad? Tiene que entender lo que está pasando, ¿verdad? Y no puede permitir que el gasto público esté desfasándose todo el tiempo, ¿verdad? Haciéndose el tonto, teniendo miedo de huelguitas, teniendo miedo de parones, porque hay que decirle a la sociedad, bueno, esta es la circunstancia en que estamos. Y ciertamente, estos destinos específicos, cuando se virlan o estos ofrecimientos, que son como un contrato social, la sociedad costarricense aceptó en los años 90 un gran impuesto sobre los combustibles que iba a ser dedicado a la infraestructura pública y no ha sido integralmente dedicado a eso, se ha virlado, se ha distraído, se ha usado en otras cosas. ¿De cuántos diputados hemos protestado contra esto? ¿Cuántos? Se hacen los tontos, se hacen los burros, ¿verdad? Y luego vienen con el mismo ofrecimiento, ay, necesitamos más impuestitos. Y aquellos que le di, imagínense que en este momento la infraestructura pública va más de 40 años atrasada, va más de 40 años atrasado, pero más, mucho más, son un estado estafador, ¿verdad? Le pongo un ejemplo, el sistema de la vivienda social, ¿verdad? Que es, tiene, algunos dicen que tiene demasiadas instituciones duplicadas, ¿verdad? Demasiado duplicado. Hay un Bambi, hay un MIVA, hay un INBU, hay unos programas más, hay un desastre, un desastre. Este año anunció que por falta de fondos iban a ser 6.800 viviendas menos. Es decir, 1.800 son un montón. Ok, ¿a quién despidieron? ¿Quién se rebajó el sueldo? ¿Cuáles platas internas se redujeron? Pues 6.800 viviendas menos son mucho menos. No, no. Ahí todos se ganaron su plata. Ahí todos recibieron los aumentos. Ahí todos están recibiendo todo. Entonces, eso es volver el rótulo para adentro. Dicen, Luis Fernando, en España, que el funcionario público es ateo. Y es ateo porque no puede concebir que exista un mundo mejor, ¿verdad? Y nosotros hemos permitido que nos exploten, que nos vean la cara de tontos. Y no voy a decir que todos son malos ni estafadores, porque en el caso del Ministerio de Educación Pública, que funciona tan requete súper mal, tenemos que reconocer que hay maestros que se rifan el físico. Tenemos que reconocer que algunos salieron de su propio peculio a sacar fotocopias y posiblemente con la mala administración del MEP ni les llegaba la plata y ellos sacando fotocopias. Ahora la gente clama que 55,000 maestros no estaban preparados para plataformas de internet para suplir la falta de asistencia presencial. Pero si esta capacitación en menos de una semana se da, o sea, para usar Zoom, para usar Meet, para usar Classroom, entonces se necesita más de una semana de capacitación. No hay que hablar mal de los maestros, es que no se les dan las herramientas, ¿verdad? Porque el sistema tal como está es muy corrupto. Y yo sé que hay médicos y enfermeras y otro personal técnico en los hospitales públicos que dan la vida por sus pacientes, pero el sistema así no va para ningún lado. Entonces tampoco es que me los voy a comer a todos, pero sí hemos permitido que una burocracia nos tenga aquí agarrados de la yugular o nos tenga como un pulpo comiéndonos, y por eso yo llamo a la rebelión. Y la rebelión en este momento es sacarlos del poder y sacar a todos estos que han hecho feudalismos y clientelismos y gremialismos encaramados encima del presupuesto de todos nosotros. Ahora, don Federico, esto
Pareciera que usted conociera el guión, porque nos lleva exactamente al bloque del estado de la educación. Entonces yo quiero que hablemos, digamos, de esa estructura en la cual yo como le sigo a usted y sigo a su partido y veo todos los comentarios y esta lucha que se ha dado, digamos, porque ciertamente, para los que no saben, usted es rector de una universidad, tiene años de experiencia. Soy el presidente, Bueno, Fernando. perdón. El rector es mi padre. Bueno, ok, pero tiene un enorme conocimiento, un bagaje en términos de la educación. Es decir, usted es una persona acreditada, aplomada para poder dar una opinión al respecto. Entonces, tenemos baja calidad de la escolaridad, tenemos una corrupción de menores provocada desde el mismo ministerio, tenemos pifias en planillas, pifias aparentes en malas compras de terrenos inservibles, una administración pésima de los recursos en donde el mismo Ministerio de Salud pasa peleado con el Ministerio de Educación porque no tienen las condiciones sanitarias para poder dar clases. Como bien usted lo indica, no solamente hay escuelas sin internet, hay escuelas sin agua. Ahora bien, algunas personas que han mapeado para determinar dónde está el tumor, dónde está el cáncer, se han encontrado que el cáncer se encuentra, como bien usted lo dice, no en el maestro, sino en el Consejo Superior de la Educación, que es como una muralla, es una barrera. Entonces, ¿cómo rescatar al sistema educativo? ¿Qué es lo que usted propone para devolverle la educación al niño, lo que implica su futuro y también a la familia? Porque una familia bien educada, un niño que se forme, es un elemento productivo a futuro. Y en el buen sentido de la palabra, se vuelve un ser humano integral y productivo y feliz. ¿Cómo rescatamos la educación para devolvérsela al costarricense? En el Estado republicano, en el Estado de Derecho, la educación es un punto fundamental porque el poder lo ejerce el pueblo, la nación. Y un pueblo bien educado toma mejores decisiones. Y por eso tanto la Ilustración como el liberalismo clamó por la educación de todos, por la generalización de la educación, por la educación gratuita y obligatoria como escolar, ¿verdad? Esto es importantísimo porque todos los seres humanos cuentan, todos votan, la opinión de todos es importante y esto incluso a un buen manejo de la libertad de expresión, que sea abierta, porque eso es lo que mueve lo que está pasando en un pueblo, ¿verdad? Si usted lo deja al pueblo sin educación y sin libertad de información, en términos generales, el pueblo no puede tomar buenas decisiones. Y esto es un tema que para nosotros es muy importante, muy querido, vital. El sistema costarricense se centralizó anormalmente desde finales del siglo XIX. De alguna manera, toda una serie de, digamos, concepciones descentralizadas que se tenían, se centralizaron. Y este es un fenómeno que ha sucedido en algunos otros países, ¿verdad? Hay una literatura en Estados Unidos de Taylor Gatto, por ejemplo, acerca del sistema educativo, que es fabuloso, ¿verdad? La escuela sistémica estatal quiere manipular a los niños y a veces es tiempo perdido y es promoción de la mediocridad, ¿verdad? Entonces dice Taylor Gatto, usted se preocupa más por el taller al que va a llevar a su carro que por las personas que están formando a su hijo durante un montón de horas al día. Y eso es mucho más vital y más importante. Entonces, en este sentido, como el Estado costarricense se ha determinado a gastar un montón de plata que no tiene, porque ve usted que el desconcierto es que habla del 8% del PIB. El PIB es algo que tiene la sociedad, no lo tiene el gobierno. No. O sea, ponen al gobierno a disponer del 8% del PIB, con lo cual hace un desbarajuste. Significa que nunca en la historia costarricense hemos gastado tanto en la educación y nunca los resultados han sido tan malos en la educación pública. Un enorme gasto, resultados muy malos. El propio Estado de la Nación habla de 4 años de apagón educativo. Eso sin hablar de las estupideces de la prueba Faro, de haber eliminado la prueba de bachillerato, de la promoción de agendas de contracultura que nos están despedazando al país y de la pésima, pero requete contra pésima administración de todos los recursos que llega a que se entiende que hay entre 700 y 800 escuelas con orden de cierre sanitario, ¿verdad? Y hasta la del DIE, pero ya no es el DIE, es otra dirección de ingeniería, que a las escuelas les pide el oro y el moro
y en las escuelas públicas, si lo medianamente aplicaran, estarían todas cerradas en rampas, escaleras, exigencias. Entonces, se molesta a unos y se desprecia a otros. Ahora, ¿cuánto gastamos en educación? El presupuesto es tan grande, don Luis Fernando, tan grande, que si yo le doy al padre de familia lo que se gasta su hijo, se va a un colegio privado y le dan vuelto. Entonces, la idea básica es transformar esto, pero así, explosivamente. Se le reconoce al padre de familia un crédito, ¿verdad? O disponer de un crédito equivalente a lo que cuesta su hijo en educación y él lo asigna. Él es responsable de asignarlo. Y claro, al principio solo lo vamos a hacer con los padres de familia del sector público, mientras buscamos la transformación. Y le decimos a los maestros en orden, ¿verdad? Y con planes transitorios bien pensados, al estilo sueco. Bueno, esto se transforma. Si ustedes quieren, participan en la transformación, hagan cooperativas, hagan asociaciones, hagan empresas, hagan fundaciones para que ustedes enfrenten esto de otra manera. Y el padre de familia escogerá. Y luego este vale, ¿verdad? O este bono, o este voucher, como lo quiera llamar, o este crédito, se repartirá entre todos al estilo sueco, para no castigar al que ganando lo mismo está haciendo el esfuerzo de pagar por la educación de sus hijos, ¿verdad? Sino para que sea parejo. Esto en Suecia se maneja muy bien porque decidieron seguir por ese camino, pero en competencia y sin crear déficit presupuestario. A ver, hablemos de dos cosas más que me interesan mucho en torno a la educación. Uno de los estados que está siendo más exitoso en el torno a la educación en este momento es Singapur, ¿verdad? Que tiene no solo la mayor producción de millonarios, sino que en un periodo de 60 años ha pasado de $500 per cápita a más de $40,000 per cápita anual, ¿verdad? Arriesgando ya llegar a los 50,000 y es el país que produce más millonarios. Pero le ha dado una gran importancia a la educación. Bueno, ¿cómo es que vamos a organizar la educación? En primer lugar, hay que entender que nuestra constitución política establece dos cosas que en lugar de ser una ventaja se convirtieron en una desventaja. Primero, el sistema centralizado no solo tiene un ministro, sino que tiene un Consejo Superior de Educación y la gente no entiende que es un órgano constitucional. Y en segundo lugar, establece que debe concebirse la educación sistémicamente para que los ciclos puedan responder unos a otros. O sea, esto significa que usted, no importa bajo qué modalidad estudie, puede entrar al sistema. Entonces, lo que ha hecho la administración pública costarricense es imponer un sistema. De modo que si hay escuelas que se organizan como el high school gringo o utilizan otros ciclos, o alguien quiere hacer homeschooling, es demasiado difícil para ellos acceder al sistema. Y debería ser al revés. O sea, no, usted tiene que permitirle a todo mundo montarse en este tren cuando él lo quiera y como lo quiera. Desde el homeschooling hasta las asociaciones religiosas, hasta los padres de familia que se organicen y hasta modalidades de educación que puedan dar las regiones o los municipios, ¿verdad? Porque si usted quiere centralizar y uniformar todo, ¿verdad? Como aquel ministro que quería todos los uniformes iguales para ver a los chiquitos en el Estadio Nacional vestidos igual. Qué locura, ¿verdad? Qué locura cuando en los sistemas desarrollados uniformes ponen, ¿verdad? Porque no es necesario. O si seguimos pensando en estupideces como que para que los chiquitos coman bien tienen que comer en la escuela. Eso es una medida de emergencia. Eso no puede ser el futuro que estamos viendo. La gente tiene que alimentarse bien en su casa. Tiene que haber reactivación económica. Si nosotros no logramos entender y aceptar las diversidades en las modalidades de educación, en las aspiraciones de los padres de familia, en las propuestas sociales y más bien el Estado facilitar en lugar de complicar, vamos a matar el sistema. Y yo le juro que como presidente, con el mismo dinero, hago milagros en la educación, porque estos sistemas educativos que van a 100 por hora, ¿verdad? Se nos están adelantando años luz, mientras que nosotros 4 años de pagón educativo, ¿verdad? Es un pecado con la educación de los más necesitados, porque la educación tiene esa grandeza, ¿verdad? De efectos que la persona más educada accede a más cultura, crea más cultura, gana mejor, toma mejores decisiones, es más independiente, ¿verdad? Porque también hay que enseñarle a la gente los valores y entre ellos la libertad, el emprendimiento, el respeto a la propiedad, la probidad en la función pública, ¿verdad? Y lo que está pasando en otros países. No podemos ponernos anteojeras y ponérselas a los chiquitos
como los caballillos de carretón, para que crean que lo que estamos haciendo en Costa Rica es lo mejor del mundo cuando estamos haciendo un desastre. Esta apertura de mente, de pensamiento crítico, de verdadera alfabetización. No se trata que puedan vocalizar las lecturas, sino de que entiendan, que no les mientan, que no los engañen. Matemáticas que les permitan tomar buenas decisiones, no sencillamente uno, dos, tres, no, no, matemáticas verdaderas. Y luego con las variedades que pueda dar el sistema, de, tanto si es dual, tanto si es profesional, tanto si es técnica. Hay una cosa que están tratando de hacer las universidades privadas que se les ha imposibilitado por malas decisiones del CONESUB, y es precisamente ofrecer etapas modulares que le permitan a la gente certificarse en carreras técnicas, certificarse en ingenierías y eventualmente abandonar la universidad con el conocimiento certificado o construir con esos módulos una carrera y que las carreras sean variables tal como exige el mundo actual. No, en CONESUB son unos babosos que no dejan que las cosas evolucionen y el aporte a las universidades privadas se está perdiendo por esa estupidez en el CONESUB. De manera que yo tengo claro, como dice usted, el panorama en educación, tengo claros las metas a las que hay que aspirar y tengo claro que con mucho gasto que se ha hecho ahora han tenido gran pobreza, ¿verdad? Y que con el mismo dinero puede hacer maravillas por nuestro país. Don Federico, el pensamiento liberal, aunque fue muy fértil en algún momento del pasado, yo creo que a partir del 48 hacia acá se impuso un sistema socialdemócrata, un sistema mafioso, en donde se combinó empresario y Estado, un Estado muy robusto para poder tener ahí el semillero de los votos, un sistema educativo tomado, como ya hemos dicho, otros grupos que financian las campañas políticas. Se tomaron los bancos del Estado para financiar a los amigos también y por eso vemos los niveles de corrupción que hay. Se tomó el sistema del Poder Judicial, se ha patrocinado a la Asamblea Legislativa, se han privilegiado grupos. Entonces, el pensamiento liberal, aunque es la ruta correcta para poder soltarle las alas, quitar las amarras y hacer que este barco que tiene ganas y tiene gente capaz salga a mares profundos y vea otros horizontes, lo cierto es que está tomado por estos grupos. Entonces, ¿teme usted, siente usted temor de que llegando a la presidencia cualquiera de estos grupos coja un teléfono y lo llame para amenazarlo? ¿Sabe usted el montón de frentes de batalla que usted está abriendo con sus ideas? Porque ciertamente, por ejemplo, esto que para mí es virtuoso, el tema de los vouchers y la libre competencia y que gane el mejor el alumno, que haría de alguna manera que se enfoque siempre hacia el ciudadano todo un sistema, lo cierto es que quita la comodidad de grupos que han estado como parásitos durante décadas. Entonces, esto abre una serie de frentes. ¿Siente usted temor a las amenazas o es una bronca que hay que comerse? La bronca hay que comerse y hay que comérsela y hay que enfrentarse a la gente. Aquí en Costa Rica hay algunos montoneros. Yo pasé por etapa muy dura en la Asamblea Legislativa porque me echaron muchos grupos de presión encima. En algún momento, Abel Pacheco, que había faltado a su palabra como presidente, ¿verdad? Incluso me dedicó a una cadena de radio y televisión, ¿verdad? A este pobre cristiano, a esta pobre alma, una cadena de radio y televisión para comerme públicamente y, por supuesto, en una cadena de radio y televisión, tras que uno es feo, ponen las peores fotos, las peores muecas, para decir que ese diputado de la risa sarcástica decía, Abel Pacheco es el que está impidiendo que haya justicia social, que haya plata para hacer las escuelas, que haya plata para hacer los caminos. Viejo mentiroso, ¿verdad? Y farsante. Y me echó sindicatos encima, me echó alcaldes encima. En algunos momentos, cuando estaba tratando de poner orden, se me vinieron muy chúcaros y le digo, yo no cedí, no les tuve miedo. Desde el principio que entramos, logramos bajar en miles de millones el gasto de la Asamblea Legislativa. Con la ayuda de Albino Vargas, el sindicato de la Asamblea Legislativa se me insolentó y luego terminé amiguísimo del jefe del sindicato. O sea, yo creo en razones y si estoy en la presidencia con el voto de una mayoría que me eligió, no me puedo portar como un pendejo. O sea, si estoy con el voto de la mayoría de la gente, tengo claro el apoyo que tengo y tengo claro lo que piensa la gente. ¿Verdad, Iván? Esto es un mensaje para los que quieren seguir en el privilegio. Aquí las cosas tienen que cambiar.
porque Costa Rica va por mal camino y si no endereza el rumbo, incluso los que en este momento tienen un privilegio van a ver cómo se nos derrumba todo, ¿verdad? Porque no, en un estado apocalíptico de nada van a servir los privilegios, ¿verdad? Aquí no se trata que después de mí el diluvio, todos tenemos familia, tenemos hijos y es un imperativo que empecemos a corregir el rumbo de Costa Rica. Don Federico, llegamos al último bloque y este bloque le hemos llamado el bloque libre. ¿Cuáles son las 3 medidas inmediatas para activar la economía de un país? Porque ya no se trata de reactivar, se trata de enviar un mensaje de confianza, de seguridad jurídica, un mensaje en donde se le diga al ciudadano y se le diga al empresario que se le van a quitar todos los trabas y los problemas que un AIA tiene que moverse para poder generar la disponibilidad de aguas que en este momento está impidiendo la generación de cientos de miles de empleos, porque no se puede construir si no hay un permiso de agua. En términos de lo económico o en términos de lo social, ¿por dónde cree usted cuáles serían esos 3 pilares o esas 3 turbinas que se deben de encender en su gobierno para que este país en pocos meses vuelva a tomar vuelo y, bueno, nos quitemos de esta tristeza tan grande que nos ha provocado el PAC y el PLN? De entrada, don Luis Fernando, uno tiene que dar una muestra clara de lo que va a pasar. El Poder Ejecutivo se maneja a punta de decretos, es el instrumento jurídico para manejarlo. El primer decreto sería la orden para pasar las frecuencias que está acaparando el ICE al sistema para crear la 5G. Esto sería una gran señal nacional e internacional y en muy corto plazo daríamos no solo la señal de que vamos por buen camino, sino que entrarían recursos al Estado. Lo segundo, en el nombramiento de los presidentes ejecutivos, ¿verdad? Uno les da un mandato preciso, ¿verdad? Usted ha hablado del caso de acueductos y alcantarillado, que es una vergüenza, pero tenemos también ahí al ICE, tenemos también la Caja, tenemos al Instituto Nacional de Seguros, que andan como moros sin señor. En estos casos y los de otras instituciones autónomas, el mandato va a ser claro con el control de lo que se tiene que hacer y las cosas que se tienen que resolver en muy corto plazo, los reglamentos que hay que cambiar y cómo hay que cambiar las cosas. Y luego, aunque lo quería dejar para después, hay que intervenir la educación, ¿verdad? Hay que sacar a la gente del Consejo Superior de Educación y empezar a enderezar esa nave urgentemente. Si usted me permite, ¿verdad? Abrió un cuarto tema que es lo que se puede manejar por decreto, ¿verdad? El tema de la tramitomanía que está en toda la función pública, ¿verdad? Un mandato especial para los ministros para cambiar las cosas inmediatas que se pueden cambiar y tenemos mapeadas. Por ejemplo, en comercio, el decreto del cemento, ¿verdad? Y todos los decretos allí que están protegiendo algunos grupos, arroz y otras cosas, eso se cambia inmediatamente para que empiece a abrirse un mercado y las cosas empiecen a funcionar bien. Don Federico, yo le agradezco profundamente el espacio de esta noche para haber conversado y la generosidad de su tiempo. Yo definitivamente siento una enorme afinidad por las ideas de la libertad. Yo no creo que exista otra vía, otro camino para sacar adelante una nación. No creo que exista otro camino para devolverle la dignidad al ser humano, para devolverle la confianza, para permitirle que escoja su camino y que sea productivo en campos tan diversos como el industrial, el científico o las artes, que en este momento tenemos tan castigados a los costarricenses. Tampoco creo en un sistema donde entran niños genios y salen idiotas a votar por grupos de izquierdas y por ideas románticas de un futuro sin trabajar y sin producir, pero exigiendo. Yo quiero, antes de cerrar el programa, hacerle una pregunta al margen. Se la hago con mucho respeto. Usted dirá si me la contesta o no, pero quisiera su opinión. Ciertamente en este momento ya la carrera de caballos en el hipódromo arrancó y discúlpeme que haga esa analogía, pero bueno, cada caballo para mí es un partido y cada jinete es el candidato. Hay una visión en los últimos días a través de las encuestas del CIE que pareciera que de forma artificial, sin ninguna justificación, sin mayor ciencia ni técnica, empiezan a adelantar a algunos corredores que vienen muy atrás y los ponen en los primeros lugares, con lo que
este movimiento implica que se vuelven visibles para el financiamiento a través del sistema financiero. Entonces, le pregunto yo, ¿tiene usted, comparte conmigo la sospecha de que este movimiento del CIEP, UCR, no voy a decir nombres de los candidatos, pero es muy evidente que van y rescatan a un par de los últimos y ponen a una señora también prácticamente ganando las elecciones al día de hoy, en donde realmente ni siquiera estamos, digamos, en una justa electoral en donde haya habido una enorme exposición de ideas, sino que todavía estamos de forma muy incipiente. Hay mano peluda, hay mala intención, hay manipulación para cambiar la voluntad de los costarricenses. Miren, esa encuesta del CIEP, me parece que se compraron todos los números para que la gente dude de ellos y de las demás encuestas. De lo que yo estudié de encuestas, la determinación del marco muestral es algo impresionantemente sistémico, y luego conseguir que la muestra sea probabilística es algo muy sistematizado, y luego desde la creación de los focus group para hacer las preguntas y que sean neutras es una cuestión que debe hacerse de muy buena manera, y el modo de ejecución, ¿verdad? Una encuesta telefónica no es certera, una encuesta telefónica es un muestreo, ¿verdad? Es un pequeño muestreo, y cuando lo hacen ciertos grupos pues es excesivamente sospechoso, ¿verdad? Yo tuve mucha experiencia en algunas encuestas, en algunas áreas muy críticas, y estuve a la par de genios en el tema de la estadística y las encuestas, y siento que pocas de las que están apareciendo son buenas, y además pareciera que en lo único que la están pegando es que más de la mitad de los costarricenses no se ha decidido a votar. Esto es, digamos, posiblemente un reflejo del asombro, de la sorpresa o de la necesidad de pensarse un poco más su voto. Yo quiero pensar y estoy convencido de que allí hay un potencial grande para encontrar los votos para que Costa Rica cambie de rumbo, ¿verdad? Y aunque no me benefician mucho las encuestas, por muchas razones, ¿verdad? Porque somos antisistema, porque somos contra el relato, porque llegamos de últimos, porque no tenemos unos padrinos que estén poniéndonos en el gran mundo. Yo voy a hacer mi mejor trabajo, confiando en que el costarricense entienda que esta elección es vital. Dentro de 4 años el daño va a ser más grande. El electorado costarricense ha cometido el imperdonable error de venir votando por opciones que nos están garantizando el subdesarrollo, por opciones que nos han llevado a una gran crisis, por gente populista, mentirosa, engañadora, que no tiene solución, y lo único que podemos agradecerles es que han mostrado que el sistema no sirve, ¿verdad? Y yo quiero insistir en mi mensaje, usaré las redes, usaré la cercanía de las personas, usaré mi mensaje, ¿verdad? Y quiero convencer a la gente además de que si conocemos el buen camino, ¿para qué seguimos eligiendo las otras cosas? ¿Verdad? Es que entre más tarde tomemos el remedio, entre más tarde pongamos la solución, el sufrimiento va a ser más grande. Volviendo al ejemplo de Singapur o el de algunos otros estados que hace pocos años, Singapur tiene 60 años, pero digamos Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Polonia, la República Checa y otros más en Europa, hace 30 años estaban tras el muro de la cortina de hierro, tras el muro de Berlín, en una desgracia total, y ahora nos han pasado por delante. Nos han pasado por delante en pocos años, cambiando las cosas, creando mercados, creando más derechos de propiedad, seguridades jurídicas, con flat tax, que es una tasa de imposición plana, recurriendo al talento y a la academia para solucionar las cosas. En Finlandia, Japón y Singapur, lo que hacen con las escuelas es una maravilla, ¿verdad? Tenemos que empinarnos mucho para alcanzarlos, y aquí un apagón educativo. O sea, no aguantamos más periodos de mala administración como hemos tenido, ni de un concepto equivocado de Estado. Tenemos que reconocer que vamos por mal camino y pararlo. Y yo, con mi esfuerzo, le digo a don Luis Fernando que tendré la entereza y la posibilidad de volverlos a ver a ustedes más jóvenes a los ojos, a mis nietos a los ojos, a mis hijos a los ojos, y decirles: propuse las cosas que convenían,
estoy haciendo mi mejor esfuerzo por Costa Rica. Y si tengo que desnudar las mentiras de otros, lo haré, porque en la campaña no basta con exponer lo que se quiere, sino mostrar las incoherencias de los otros grupos. Y Costa Rica ha sido manejado incoherentemente. Así es. Don Federico, yo una vez más le agradezco mucho su tiempo. Esto particular que le preguntaba de la encuesta del CIEP es que a mí me da la sensación de que no solamente se busca visibilizar a algunos, sino también invisibilizar a otros. Y el otro, que bueno, es esperable, digamos, parte de la estrategia de defensa de estos grupos, porque entendamos que ahí no hay ninguna neutralidad. El CIEP, UCR dependen del FES y dependen de los recursos públicos. Entonces, quienes les garanticen a ellos más seguridad y estatismo, pues van a ser los que ellos van a apoyar, y quienes les representan una amenaza, pues vale la pena descarrilarlos. Entonces también entra el juego sucio, en donde todas las encuestas han venido señalando una tendencia y ahora resulta que todo se reconfigura de forma milagrosa. Yo le agradezco su honestidad, su apoyo y su presencia esta noche. Le deseo muchísimos éxitos, don Federico. Si a usted le va bien, a todos nos va bien. Muchísimas gracias, don Fernando. Ha sido un gusto estar con usted. Muy agradecido por el espacio y por la oportunidad de exponer estas ideas. También le deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Y bueno, les agradezco profundamente a ustedes que nos han permitido ingresar un domingo más a sus hogares y poder llevarle de primera mano una conversación sin mayor presión en el tiempo para que cada uno de los candidatos pueda exponer sus ideas y, como bien dice don Federico, también denunciar, porque no es solamente sugerir, sino también es determinar en dónde estamos haciendo mal las cosas para poder tener la claridad de cambiar el rumbo y poder tomar una decisión, pero una decisión que no sea impulsada desde las emociones ni desde el odio, sino desde la razón, y que aprendamos también a separarnos. Hace pocos días encontré una información valiosísima que decía que la persona que individualmente es muy inteligente, cuando se mete en un grupo, promedia su inteligencia hacia abajo. Es decir, cuando actuamos como un cardumen, como una manada, nos volvemos bastante menos racionales y tendemos a equivocarnos más. Entonces creo que esta vez tenemos que apartarnos de la doctrina, apartarnos de la estrategia política mala y poder ver con claridad, porque realmente nos jugamos el futuro de este país bendito. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas.